joven Edgar Cruz Reyes con su tema Juárez como ejemplo para las nuevas generaciones. Mi conturbado espíritu se alegra con el anhelo de que en algún momento podamos expresar a nuestra patria que ya no existe una persona que diga que tenga hambre, que no sabe leer, y lo que es mejor, mi anhelo ferviente se acrecienta cuando pienso en el sueño que desaparezcan de mi patria las cadenas y los cerrojos. Ricardo Flores Magón. Memorables miembros del jurado calificador, selecto auditorio que atiende a mis palabras, estimables jóvenes oradores, gladiadores del verbo y de la acción, subo a este coliseo de la metáfora elegante e imperecedera para insertar el tema Juárez como ejemplo para esta y nuevas generaciones. Hoy, a más de 200 años del natalicio de don Benito Juárez, vemos con tristeza y mucha vergüenza la manera en que la institución presidencial se degrada a sí mismo en la frivolidad y en la improvisación. Hoy, cuando vemos al Poder Ejecutivo como un enemigo del Estado laico, hoy, cuando vemos que de Los Pinos ha sido desalojado el retrato del benemérito, es urgente ubicar a Juárez para que con su ejemplo y legado defina el rumbo que ha de orientar a la nación mexicana. Por ello, bien dice Manuel López Gallo en su afamado libro Economía y Política en la Historia de México, que fue Juárez el único liberal puro que, participando desde el primer plano de la vida nacional, supo guardar celosamente la República. Además, califica a Juárez como un gigante ante la adversidad, firme en sus decisiones y sereno en las derrotas, consciente permanente de la responsabilidad histórica de dirigir la República, aunque ésta no significara más que sinsabores, penurias y éxodos. Patriota siempre, patriota en todo, grande en su sencillez, porque su único deseo fue servir y amar a la patria. Es cierto, porque decir de Agustín Márquez Uribe, la patria fue para Juárez, como dice el poeta, siempre una, igual y fiel. Le entregó la razón entera de su existencia y se preparó desde niño para amarla, defenderla y servirla. Y vivió y murió consagrado a lograr su grandeza. Pero, señoras y señores, en suma, ¿quién es Juárez como ejemplo para esta y nuevas generaciones? Y Agustín Cuecánovas lo define diciendo: para sus enemigos, un perseguido. Sí, un perseguido que animaba desde el punto más distante a los seres que defendían la soberanía e independencia de la patria invadida. Era el deber hecho carne, como dijera ese otro gran hombre que fue Altamirano. Era la Constitución y la República peregrinando por el desierto en una carroza negra. Era el caudillo civil de una guerra de liberación nacional. Era el campeón decidido, enérgico, tenaz y firme de un pueblo que luchaba una de las primeras batallas para emanciparse del dominio ajeno. Era Juárez, en la expresión luminosa de Emilio Oliver, un hombre de su talla, del que cualquier nación podría enorgullecerse. Ese, señoras y señores, ese es el verdadero Juárez, el auténtico Juárez, el inolvidable Juárez. El mismo Juárez al que Melchor Ocampo se refería diciendo: muchos gobiernos y opresos hemos tenido, golpes y contragolpes, curas y pronunciamientos, pero tú, Juárez, tú no debes dudar, tú debes ser ancla y la roca de la reforma. Compañeros oradores, como lo pide el prestigiado liberal Manuel Jiménez Guzmán, hoy más que nunca urge traer a Juárez al siglo XXI. Hoy más que nunca defendamos el Estado laico. Hoy más que nunca urge dignificar la investidura presidencial. Construyamos las ideas, construyamos la nación que Juárez nos marcó con su legado y ejemplo.
ejemplo. No podemos fallarle a Juárez, ni traicionar a sus principios, ni renunciar a sus ideales. Justo Sierra lo dijo ayer: Juárez, hoy eres nuestro guía, mañana serás nuestra bandera, pero hoy yo aquí digo: Juárez, tú eres la idea, tú eres el faro que ha de llevar a México a encontrar su grandeza. Público que me escucha, quiero terminar mi discurso con una ovación a Juárez. Juárez, tu verdadera proyección hoy la tienen nuestros jóvenes, porque así como el águila se atrevió a devorar a la serpiente, hoy se atreverán a recordarle a los traidores de la patria, a los que se pintan de cualquier color, de azul y blanco, o del color que creen que tiene la sangre. Recordemos, hermanos, que nuestra sangre liberal, que nuestra sangre juarista, señoras y señores, también tiñe de rojo. Muy bien. Nuestro siguiente participante de la Facultad de Derecho Victoria, el joven Rubén Darío Rivera Sánchez, con su tema el liberalismo mexicano. Las cadenas de la esclavitud solo atan las manos. Es la mente la que hace al hombre ser libre o ser esclavo. Honorables miembros del jurado calificador, estimados maestros, juventud que cultiva el arte de la elocuencia, señoras y señores, tengo el honor de estar ante esta tribuna que se engalana con la estirpe gloriosa de inmortales ideales para disertar el tema: el liberalismo mexicano. Nuestra adhesión a un jefe natural no es la pérdida de libertad, es el reconocimiento de que nuestras ideas tienen un representante y un intérprete. Con este pensamiento inmerso en mi conciencia, me es grato pronunciar la esencia del liberalismo mexicano, que marcó la pauta hacia la liberación de nuestros derechos. El pensamiento liberal encontró dos fases divididas a partir de la Guerra Civil México-Norteamérica. Los tradicionalistas, agrupados en el Partido Conservador, comenzaron a atribuir la debilidad mexicana a la oposición. Los liberales, en contraparte, acusaron de la existencia de sociedades tradicionalistas como la Iglesia y el Ejército como las verdaderas causas de este desastre. Esta disputa entre liberales y conservadores encontró en la prensa la vía de difusión y, sin pretender ser deterministas, tuvo que agudizarse para una resolución parcial de la Guerra Civil. La etapa en la que sobresalieron liberales como José María Luis Mora, quien pretendía libertar al individuo del sistema colonial español, implicando en sus objetivos la libertad individual, de religión, de prensa y de propiedad. Y después de la Guerra Civil, la etapa de los reformistas como Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, Miguel Lerdo de Tejada y el mismo Benito Juárez. La entrada del pensamiento liberal, cuyo significado es modernización, fue la principal aportación de la obra de Benito Juárez, que rompió con 3 siglos en toda Iberoamérica de una tradición imperial. Pero no solo eso, ya que su legado y trascendencia quedó plasmado en un conjunto de leyes: la llamada Ley Juárez de 1855, la Ley Lerdo de 1856 y la Ley Iglesias del mismo año. Estos dictámenes ocasionaron las situaciones propicias para nacionalizar los inmuebles y los capitales del clero, decretar el matrimonio como un contrato civil, secularizar los cementerios e implantar en nuestro país la libertad de culto. Todo esto ocasionó un gran choque entre la oligarquía y los liberales, un grupo emergente de intelectuales, grupos financieros, burgueses y grupos políticos como Benito Juárez, quienes por méritos propios llegaron a ocupar altos puestos en el gobierno y a quienes parecían importarles los obstáculos en su camino. La etapa reformista fue el proceso que consolidó nuestra nación mediante la conquista de la democracia, la conquista de la soberanía. Este pensamiento nació del espíritu rebelde mexicano, semilla que germinó de entre los escombros de vicios coloniales
que trajo consigo el tiempo desde el movimiento de independencia de 1810. Esencia viva de libertad y de humanismo representada en el Benemérito de las Américas, inspirador de las leyes de reforma y autor principal de la historia de este México libre. Juárez es sin duda en la historia de nuestro país el nacionalista más entregado y comprometido con su pueblo. Su más grande legado es el derecho apoyado en la razón. Su figura se magnifica y se vuelve titánica. Rompe paradigmas y esquemas y trasciende más allá de su época, posando sobre columnas indestructibles del pensamiento liberal mexicano. Su nombre, sinónimo de libertad y paz, nos incita a seguir subiendo escalones, a pesar de las tempestades, para así alcanzar la libertad plena. Y recordándonos que al final alguien tendrá que oírnos, aunque le revienten y reboten nuestros gritos.